Impuestos en FA, programa patrocinado por Burgoa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, sean bienvenidos una vez más a Impuestos en FA. Como ya lo veíamos, Impuestos en FA tiene la referencia de ser algo diferente de lo normal. Y recuerdo una frase que con esto me gustaría arrancar, decía Albert Einstein: los problemas no se resuelven en la sede en que se generaron, dado que nada más producen más de lo mismo. Y es aquí donde queremos hacer algo distinto a lo mismo. Precisamente hoy vamos a platicar de temas que les van a gustar. Y para eso tenemos de invitado al doctor Ricardo Cárdenas, que aquí lo tenemos en el estudio. Ricardo, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Gracias, estimado doctor Carlos. Un placer estar por acá. Y pues bueno, vamos a compartir diversos temas en materia fiscal y, ¿por qué no? Porque unas canciones que con mucho gusto vamos a dar aquí en el estudio, ¿no? Perfecto, pues les platico un poco. Ricardo es coautor de este libro que se llama El Compliance y sus elementos prácticos esenciales. Verdaderamente es un libro que a mí me ha gustado mucho porque muestra una faceta diferente que es un tanto de lo que vamos a platicar hoy, y les cuento por qué. Bromeábamos Ricardo y yo un tanto cuando estábamos cerca de lo del Día del Contador, y uno de los memes que por ahí nos hicieron llegar en redes sociales fue: felicidades a los contadores, pero menos a los que se sienten abogados. Bueno, es obviamente una broma. Sin embargo, como dicen, entre broma y broma hay un punto a rescatar. Y aquí el punto a rescatar es ser precisamente alguien dedicado, abogado, contador, como ustedes lo quieran pensar, a lo fiscal. No implica dedicar completamente la atención al tema fiscal, dado que todo trae una causa previa. ¿Cuál puede ser esta causa? Puede ser civil, mercantil, laboral. Y yo creo que ahí es donde se centra el tema. Lo diré con todo respeto, desde luego no es en mala intención, para que no me lo vayan a entender por favor así. Desde luego la inquietud que lleva un contador al estudiar la abogacía pues es tener esta referencia, aunque yo no veo que en la práctica se acabe dedicando a juicios sucesorios o a ejecutivos mercantiles. Conserva la idea fiscal. Pero no está de más explorar un tanto más estas situaciones que en punto de compliance, punto de cumplimiento, punto de por ahí venimos problemas. ¿Cómo lo ves tú ahí? De acuerdo, pues en efecto tenemos que partir primero por identificar el compliance, el cual pues bueno es un tema que si vamos a la legislación o si vamos al diccionario o buscamos alguna definición en concreto en México, pues no existe al día de hoy. Y bueno, hemos venido a conocer lo que es el compliance por diversos, ahorita que está de moda y de boga los cursos en compliance que te ofrecen un programa de cumplimiento que en 3 meses, como si fuera una receta de cocina. Como las aceleradoras de negocios, ¿no? Exactamente. Y algunos de los puntos que aquí, pues evidentemente a veces los diseña un contador, se crea la duda si realmente lo debe de esos programas o esos métodos o diagramas, pues para llevar un mejor cumplimiento en una empresa mercantil, pues se crea la duda sobre quién es el encargado de hacerlo valer y quién lo va a diseñar. Entonces el contador empieza como que de alguna manera a irse por el lado mercantil, civil, penal, fiscal. Y otro punto de los que tenemos que a la práctica o algo muy complicado, pues son los juzgadores y este tema que se está poniendo de moda, ¿no? Aquí los contadores que les ha tocado implementar ese tipo de estrategias, pues lo hacen por 2 maneras. Primero, para robustecer la operación interna de las empresas. Y bien, si nos vamos al artículo 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla precisamente sobre la responsabilidad jurídica de las personas morales. Pero ese tema, la responsabilidad jurídica o bien las atenuantes, el grado de responsabilidad o las sanciones que pudieran tener las personas morales o personas jurídicas, pues evidentemente es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Perfecto. A ver, me voy a pensar en un ejemplo para los que nos ven de alguna manera ubiquen cómo vamos manejando esto. Me ha tocado en la práctica saber que la gente ostenta esquemas de optimización, vamos a llamarlo así románticamente, en el pago de contribuciones. Y esto tiene que ver a colación de sindicatos. Y me ha tocado escuchar en reuniones que el sindicato lo forma el tío, el amigo y todo lo demás. Sin embargo, un punto que yo creo que pierden de vista, salvo tu mejor opinión,
Cuando se crea un sindicato se sabe a qué rama de la industria va a dedicarse. Y si este sindicato está enfocado, vamos a pensar, al área de construcción, ¿qué tiene que estar haciendo cabida o servicios a una automotriz o a una restaurantera? Como que me parece que este primer paso, si bien no lo observa el SAT, no escapa de la posibilidad de simulación. Entonces sería una parte previa que de alguna manera todo mundo tendría que revisar, ¿no? No sé tú cómo ves. Sí, de acuerdo. Aquí tenemos un punto muy interesante. Hay una frase que me gusta mucho, que un buen asesor en materia fiscal no es aquel que te va a optimizar el tributo, sino que te va a prever algún riesgo. ¿De acuerdo? Esto lo conocemos como la prevención, que es mucho más barato que la corrección. La corrección, evidentemente, hay contadores que hacen defensa fiscal, hay abogados fiscalistas que supuestamente llevan defensa fiscal, otros son hasta terapeutas fiscales. Después Sí. nos andamos enterando que les vuelan la oficina, ¿no? Y los andan amenazando. Entonces, esto parte de la buena práctica en materia fiscal, el conocer, el ubicar a la empresa, el conocer los procedimientos y las políticas y sobre todo la materia fiscal, mercantil, entre otras. Cuando estamos hablando de sindicatos, si podemos llevar ese ejemplo por ejemplo, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo, donde nos señala la cuestión de contar con los elementos directos o indirectos para prestar un servicio, aquí uno de los primeros problemas que vemos en la práctica profesional y que me ha tocado ver, el cual, pues si se lleva un buen programa de cumplimiento, un buen compliance, pues evidentemente se trata de fortalecer para poder ubicar precisamente, porque vaya, en materia fiscal tenemos un gran problema, que el SAT todavía como que no le entiende o se hace que no quiere entender, y si nosotros lo interpretamos todavía, pues no podemos, o la norma fiscal precisamente no te ubica cuántos activos requieres para prestar el servicio que se señalan en los comprobantes fiscales. Nosotros, si bien es cierto, la norma fiscal, de alguna manera, para no caer en el supuesto, el artículo 69 dice que la empresa, para poder amparar lo que señala el comprobante fiscal, pues se deben contar con activos, infraestructura, capacidad material y otros elementos técnicos, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos ubicada precisamente o definido el objeto social, a qué se va a dedicar, o tenemos una buena estructura organizacional, pues de primera mano, cuando tengamos algún procedimiento de inexistencia, operaciones en materia fiscal, pues aquí la duda es cómo yo puedo acreditar ante la autoridad fiscal sobre cuántos activos en específico requiero o cuánta mano de obra requiero para poder prestar el servicio al cual me obligo. Entonces, eso me lleva a tener que robustecer en un programa de compliance precisamente estos requisitos. Y aquí si nos vamos del lado pues romántico, el compliance no es para poder yo soportar una operación, sino más que nada se va del lado del cumplimiento óptimo, a las buenas prácticas. Ok, y ese cumplimiento óptimo, debo entenderlo, tiene total razón, hasta razón de negocios podría caber la palabra, si verdaderamente está bien armado. Te lo platico por un ejemplo, no sé qué opinas en este esquema. Me ha tocado ver en la práctica, como ya lo decías tú, empresas a las cuales se les dice que tienen proveedores que son, de alguna manera, factureros, EFOS. Sin embargo, cuando entramos en la realidad de las cosas, si no es que la empresa está dentro de esta empresa, de alguna manera se ve una alta relación, es prácticamente un satélite que tienen. Y esto deriva del consejo que alguien más les da. En la oportunidad que he tenido de platicar en estos casos con las personas, me dicen, bueno, pues es que me imagino que todos hacen lo mismo. Me dicen, hasta usted, ¿no? Bueno, pues cada quien habla como le va, ¿no? Pero aquí la temática es esos esquemas desde el inicio, imposible pensar en un compliance. Entonces, sino más bien sería, ya están destinados a morir en algún momento, pero bueno, no sé cuál sea tu idea. Lo que pasa parte, yo creo, se da desde la presunción original que sale desde el diario oficial y del buzón tributario, donde por efectos generales se deja sin efecto los comprobantes previo, pues carga la prueba y un procedimiento de audiencia para poder desvirtuar. Pero bueno, vámonos al plano de que ya la empresa ya no desvirtuó,
y ya todos los comprobantes fiscales emitidos le afectan a esa empresa, que en este caso es la que recibe el servicio. Aquí, de entrada, uno de los problemas grandes que tenemos, aparte del tema de la fecha cierta de la jurisprudencia del 6 de diciembre del 2019, aquí tenemos que cuando se inician las facultades de comprobación, por ejemplo, una visita domiciliaria, la autoridad se encuentra obligada a invitar a conocer, para dar a conocer hechos o omisiones en un procedimiento de fiscalización. Aquí uno de los grandes problemas, más allá de tener un programa de cumplimiento o de tener incluso las líneas o canales de comunicación entre todos los departamentos, políticas o programas o políticas de integridad para poder de alguna manera soportar ese servicio, aquí recordemos que la autoridad se encuentra obligada a detallar circunstanciadamente esos hechos o omisiones en un procedimiento de fiscalización. Cuando ya estamos en la práctica, cuando atendemos ese oficio, la autoridad asistes a las oficinas y lo primero que te dice es, pues ¿sabes qué? Vemos que es materia fiscal, hay ciertas irregularidades, y cuando ya estamos 2 años después en un medio de defensa, en esa acta circunstanciada de hechos o omisiones, pues la autoridad de manera genérica y global, pues dice que se le informó de manera verbal estos hechos y omisiones al contribuyente sin detallar modo, tiempo, lugar. Es decir, si la autoridad en un procedimiento no te dice cómo poder comprobar esas operaciones, o qué deberás de hacer para poder demostrar cómo recibiste ese servicio o cómo puedes amparar cómo prestaste los servicios hacia los terceros, pues de alguna manera tienes ciertos problemas en materia fiscal, y más que si nos vamos al plano de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues la autoridad tiene la obligación de dar información a los terceros con el fin de que las actuaciones de las autoridades fiscales pues sean lo menos onerosas. Entonces, de un plano, creo que en facultades de comprobación, la autoridad fiscal en libros o en leyes pues se encuentra obligado a dar a conocer, sin embargo en la práctica es otra cosa totalmente diferente. Así es, como que del dicho al hecho, dice el SAT, mejor me lo he hecho. Y bueno, pues hablando de eso, vamos a echarnos entonces una canción que nos ha preparado Ricardo, el doctor Ricardo, y bueno, para que ustedes vean que además de lo fiscal se sabe de música. Vamos rápido a esa pausa para que escuchen un poco de música y regresamos.
bien, pues estamos de regreso, como dicen, y cómo les quedó el ojo, ¿no? Después de esas versiones así muy sencillas, pero a la par con mucho sentimiento de lo que fue esta interpretación. Y bueno, pues siempre es muy grato, ¿no? La verdad es que más allá de lo fiscal, lo importante es que también hay una vida y esa se tiene que vivir. Pero bueno, regresando a los problemas con el SAT. Decías algo bien interesante. Es la versión 9, ¿no? El artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que toda actuación de la autoridad que involucre participación del contribuyente debe estar de alguna forma en lo menos oneroso, es decir, lo menos pesado. Y viene un punto que a mí me llama la atención y a lo mejor aquí roza directamente con el compliance. El artículo 63 del Código Fiscal dice que las autoridades pudieran fundar sus actos con base en los hechos conocidos en auditoría, conocidos por los expedientes que tengan o que provengan de otras autoridades. Pero el sujeto de la oración en ese primer párrafo son los hechos. En la práctica, sin embargo, he visto que las autoridades basan sus resoluciones con base en otros actos de autoridad. Y ahí creo que existe una jurisprudencia. No es así de directo. Si se va a fundamentar en otro acto de autoridad, cada acto debe llevar su propio fundamento. ¿Cómo podríamos entonces nosotros ahí rayar en eso de que la autoridad constantemente, es que porque el 63, sí, el 63, hechos del contribuyente, pero actos de autoridad no es el 63, o cómo vemos eso? Hay algo muy interesante en ese sentido, precisamente señala que cuando la autoridad tenga hechos o documentos en sus bases de datos, primero la debe certificar por funcionario propio o apto para ese encargo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que solicita a la Comisión Nacional Bancaria de Valores documentación, evidentemente debe de fundarlo por el 42, fracción séptima del Código Fiscal de la Federación. Es decir, para apoyarse en resoluciones o para poder basar sus resoluciones con documentos, hechos u otros datos de otras autoridades, primero debe de haber esa comunicación y esa fundamentación para poder solicitarlo, ¿no? Entonces, partiendo de que la autoridad fiscal ya haya hecho ese documento con la fundamentación debida, entonces aquí lo primero es que cuando nos los dé a conocer, ya sea en un juicio de nulidad o en facultades de comprobación, si nosotros negamos la carga de la prueba en materia fiscal, o en este caso los hechos y documentación con los cuales pues, la autoridad me determinó un crédito fiscal, aquí pasan una cuestión muy interesante. Cuando la autoridad aporte esa documentación solicitada por un tercero, ya sea por el Seguro Social, por Infonavit o por la Comisión Nacional Bancaria, y esa documentación fue utilizada para determinar un crédito fiscal, aquí la autoridad, si nosotros desconocemos lo que son los hechos y antecedentes del crédito fiscal, la autoridad se encuentra obligada a certificar esa documentación para dármela en mi procedimiento de defensa. Si no se encuentra debidamente certificada, y no nada más hablo de esa comunicación entre departamentos de autoridad y Comisión Nacional Bancaria, sino que en esos traslados que nos notifican en los tribunales, pues bueno, evidentemente el funcionario que vaya a certificar esos documentales también debe ser un funcionario competente para ello, ¿ok? Es decir, si aunque tengan un reglamento específico, en un reglamento interno, la facultad, si no invoca ese precepto por el cual se le faculta para poder certificar esa documentación, pues no sería prueba plena para poder ser prueba firme para un procedimiento administrativo. Ahora bien, nos ha tocado también, pues hay ciertas documentales que la autoridad que supuestamente son originales o son pruebas certificadas. Sin embargo, no sé si te ha tocado en la práctica ver esos expedientes de 2.000, 3.000, 4.000 hojas. Y bueno, la autoridad fiscal certifica esos documentales y, por ejemplo, la leyenda que nos tocó ver es que certifica 2.000 y tantas hojas del expediente administrativo del contribuyente. Entonces, si nosotros desconocemos, por ejemplo, en un juicio de nulidad, ese tipo de cuestiones, y no se encuentra debidamente certificado y además circunstanciado qué documentos son los que efectivamente se encuentran certificados, es decir, debe de venir pues el inicio de la visita domiciliaria, citatorios, actas de notificación, invitación donde se le invita al contribuyente a escuchar hechos o omisiones y la resolución determinante. Si no se encuentran circunstanciadas, la autoridad no cumpliría con la motivación cuando te lo da a conocer. Entonces ahí hablamos pues de que ninguna prueba
puede ser o puede dolerte en materia fiscal si no se encuentra certificada por funcionario, ¿no? Ahora, ¿qué tanto? Y ahora sí, dentro de lo que estamos hablando de compliance, si esa información de alguna manera tiene que relacionarse o tiene de alguna forma que ver con lo que yo ya conocí o de alguna forma me pude haber dado referencia, es ahí donde tiene que hacer precisamente el encuadre debido, ¿no? Me queda claro que la Comisión Bancaria va a mandar lo que yo ya conozco, pero que por algún motivo la autoridad no me lo pidió, no sé por qué, yo no se lo hubiera dado, ¿no? Pero de alguna forma ahí empezamos con esos temas. Llega el Seguro Social y creo que de las 3 hipótesis, auditoría, que lo reciba corriente o que de alguna forma venga de otra autoridad, en la última es donde nos deben dar los 15 días para poder manifestarnos. Y eso ya sea en auditoría, fuera de auditoría, como sea. Este uso de esos 15 días es apto por la manifestación que yo haré, que de algún momento también será prueba plena de lo que dije, más no de que sea cierto lo que dije. Con todo este contexto, ¿cómo lo podríamos redondear? De acuerdo, a nosotros nos tocó ver un procedimiento precisamente donde le daban al contribuyente a conocer pues precisamente ese oficio y te daban 15 días para poder manifestarte lo que tu derecho proceda, ¿no? Y precisamente en esa instancia, en facultades de comprobación, se le informó a la autoridad que no era competente o no citó precisamente la fracción, en este caso la fracción séptima del artículo 42 del Código Fiscal, y adivina qué pasó. De todos modos se determinó el crédito con los estados de cuenta, ¿no? Claro. Lamentablemente. Y aquí parte de la buena práctica o de las recomendaciones del asesor fiscal, porque pues ¿qué hacemos cuando llega un procedimiento de fiscalización? Normalmente pues lo atiende el citatorio de la secretaria y el día siguiente mandamos al contador. En algunos otros casos hasta el representante legal pues recibe la notificación. Yo creo que si tenemos pues conocimiento de la materia, yo creo que como estrategia de defensa fiscal en materia de litigio, en caso que hubiera alguna controversia entre la autoridad fiscal y particulares, creo que es dejar por escrito o mediante un manual precisamente cómo se van a desahogar o cómo se van a llevar a cabo los procedimientos de fiscalización. Es decir, si yo sé que el contador de la empresa tiene todo el panorama o sabe cómo tener o tiene experiencia en el encargo, pues evidentemente el programa de compliance se va a encargar incluso identificar qué pruebas son las que voy a ofrecer ante la autoridad o cuáles son los riesgos y consecuencias de no aportar algo. Porque en ocasiones pues el representante legal se encuentra fuera de la ciudad y luego se presta que las autoridades dejan, por ejemplo, el citatorio debajo de la puerta y siendo que el legislador pues precisamente no consideró qué pasa en esos casos o cómo va a ser la notificación cuando se deja un citatorio. Entonces hay muchos supuestos en materia fiscal que mediante un programa de compliance se podrán evitar. Entonces pues es cuestión de ubicar, porque recordemos que contribuyente obligado a pagar impuestos, pues es apto para tener un programa de compliance. O sea, no es necesario ganar más de 100 pesos, así como la ley del impuesto sobre la renta prevé que a partir de 1 centavo eres contribuyente, no de la línea de los 15,000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces es cuando se empieza a dar esa sinergia entre el programa, el Officer Compliance y el contador público o áreas involucradas, ¿no? Para poder prever o disminuir los riesgos. Fíjate que esto que comentas es muy interesante porque trasciende mucho de lo que es el conocido compliance. Es decir, el compliance la gente lo ubica solo en el que ya se mandó la declaración, ya se mandó el aviso y prácticamente ya cierro la puerta y me voy a dormir. Pero lo que ahorita tú platicas es el compliance en acción, no el compliance en letras. Algo así como no el compliance vigente, sino el compliance viviente. Es decir, todo aquello que en su momento yo haya hecho bien, se pone a prueba cuando es revisado, auditado, verificado por autoridades. Y si el compliance fue debidamente realizado, la lógica es que se defiende solo. Pero, entendiendo todas las añagazas que hacen las autoridades, pues también ahí es donde viene un poquito de gracia y otra cosita, dice la Bamba, ¿no? Entonces es ahí donde se da, dijéramos, me animaré a decirlo así, ¿tú qué opinas? Como que un compliance extendido, complementario, de alguna manera, el efecto secundario que de un punto inicial habrá que cuidar a su conclusión. O sea, no solo va con la declaración, sino
qué debo hacer para que me la tomen, para que no me la objeten, etcétera, todo ese tipo de cosas. Sí, evidentemente cuando hablamos de compliance, pues no nada más es la cuestión de prevención. Primero aquí lo que tenemos que identificar si las personas interesadas en un programa de cumplimiento, si lo hacen por convicción o por obligación, ¿ok? O así también hay empresas que incluso lo hacen por responsabilidad social o incluso por obligación legal. Si nosotros ofrecemos un programa de cumplimiento como una receta de cocina, evidentemente yo me voy a obligar a, por ejemplo, si es en materia fiscal, a llevar un programa o un método o un manual para poder, por ejemplo, cuidar el vencimiento de la firma electrónica. Entonces, hay protocolos para todo. Aquí es donde entran los administradores de las empresas, ¿no? Como comentaban en el programa pasado, que es momento de brillar de los administradores por la serie de políticas y procedimientos internos que realmente en materia fiscal no hacemos. Es decir, si una empresa de cualquier dimensión, pues le confía todo ciegamente al contador. Evidentemente, si al contador externo se le pasa el renovar las firmas o incluso presentar las declaraciones, ya llevando ese tipo de atenuantes o conductas a una empresa con gran escala, evidentemente, pues si mi empresa o más bien mis clientes me solicitan constantemente la opinión de cumplimiento, o a lo mejor soy una empresa que requiere mis sellos para poder emitir mis comprobantes fiscales, pues siempre voy a tener que cuidar o reforzar en materia fiscal todos mis procedimientos. Entonces, un programa de cumplimiento precisamente se encarga de dejar delimitadas las tareas a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Perfecto, pues muy interesante. Vamos a ir al segundo corte para que ustedes sigan escuchando música y desde luego con la mejor de las voluntades para que ustedes se relajen. Vamos a ese corte y regresamos.
con tus puntos para cumplir la norma de educación continua del Instituto Mexicano del Seguro Social? No te preocupes, IMEFI trae para ti el taller IMSS e Infonavit. En este taller revisaremos temas como aspectos básicos de los ramos del Seguro Social, principales obligaciones patronales, seguro de riesgo de trabajo, principales obligaciones ante el Infonavit, pago de cuotas obrero patronales, salario base para el pago de las cuotas. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar. Para mayor información, comunícate al 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal? Soy Carlos Burgoa, coordinador del libro Reforma Fiscal 2022, y el contenido de este libro me resulta bastante interesante porque es de tipo reflexivo. Ojo, no es un libro descriptivo que solamente se dedique pues un poco a precisar a más detalle lo que es la reforma fiscal. No. Este libro maneja un análisis, en especial los capítulos que corresponden a reciclo. Muchos de ellos señalan ejemplos, algunos cálculos de lo que corresponde ahora a esta dinámica y el nuevo régimen, cómo se debe considerar. Se manejan también algunos ejemplos de lo que en la práctica se da con todo lo que es la dinámica con autoridades fiscales y lo más interesante, se analiza en un contexto técnico. No es solamente especulativo, que eso puede siempre suceder, no. Es en un contexto técnico respecto de las experiencias que cada especialista, cada coautor nos puede dar sobre el tema. Y es ahí en donde se enriquece todavía aún más el texto. Insisto, no es un texto que parafrasee, no es un texto descriptivo, es un texto analítico y es un texto reflexivo. Reforma Fiscal 2022, para que vean todo lo que corresponde al IVA, todo lo que corresponde a reciclo, todo lo que corresponde a los cambios más importantes que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, la simulación de actos, que los menores de edad y ahora cuando pasan a mayoría de edad ya deben contar con un RFC. Todo eso tiene un efecto reflexivo. Reforma Fiscal 2022, Burgoa Editores. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones. Tienes acceso a la biblioteca Lexat. Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. Muy bien, pues estamos de regreso y espero que la música les guste. Uno de los tantos talentos el doctor Ricardo nos regala. Y bueno, pues esto, como dicen, que escondidito te lo tenías, ¿no? Y bueno, pero no hay que esconder las cosas, obviamente hay que saberlas platicar, compartir, y mucho de ello también pues es el conocimiento fiscal que bien estamos hablando. Y me voy a ir un poco al punto básico, no sé tú cómo lo veas. A mí me toca, pues por actividades diversas, incluidas las académicas, conocer a la gente que dentro de alguna organización, empresa o firma de asesores dice: yo estoy en el área de compliance. Pero cuando se empieza a platicar, me percato, y lo digo con debido respeto y desde luego en el ánimo de apoyo, que como que es muy mecánico. A veces se entiende decir compliance, es que el que se presenta la declaración y se acabó. Pero sin el efecto continuo o de manera más fácil dicha, sustancial. O sea, no basta con que la declaración se presente, por ponerla de ejemplo, sino con que los datos sean correctos
no basta con revisar las listas, sino con verificar a qué parte de la lista se refiere. Un ejemplo claro. Habrá proveedores que salgan en 69B, pero no es lo mismo el 69B simple que el 69B que está en litigio. Entonces, ese punto de sustancia me parece que a veces pasa muy de rápido en el compliance. O sea, no es forma, es fondo. No sé tú cómo lo piensas ahí. Sí, en efecto, precisamente hay diversas, por ejemplo, empresas que tienen proveedores EFOS en la contabilidad. Y, por ejemplo, cuando entra el profesional competente como un auditor que emite estados financieros conforme a las normas de información financiera, evidentemente agarra esa información y hacen un cruce o una filtrado de operaciones, y es muy común que, por ejemplo, pues a pesar de que tengamos el comprobante fiscal y el pago de la transferencia, pues qué procedimiento o qué tratamiento fiscal estoy dando a aquellos proveedores que ya se encuentran ubicados, pero que en ocasiones por algún desconocimiento, a lo mejor por estar como no localizados o por alguna cuestión, incluso muy interesante el tema del buzón tributario, por esas notificaciones electrónicas que yo creo que en un ratito podemos ver incluso que existe esquemas de cumplimiento para saber quién va a abrir y cómo va a abrir el buzón tributario y sobre qué tipos de documentos nos podemos notificar. ¿Por qué? ¿Y cómo, no? Porque exactamente. Hay que abrir siempre. Porque, por ejemplo, en algunas firmas de despachos medianos, digo medianos porque normalmente si es una firma de un contador independiente o dos contadores, pues evidentemente con tanta carga de trabajo, a veces no tenemos el tiempo para pues, abrir los correos electrónicos, ¿no? Si yo dirijo un despacho de 30 clientes y la autoridad fiscal en un día me manda 30 avisos electrónicos, pues ¿por qué lo hace? Porque evidentemente yo tengo como contador pues autorizado mi medio de comunicación para abrir las notificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me mandan en un día 30 correos, ya ves que a la autoridad fiscal le gusta mandarlos después de la medianoche, a pesar de que el 12 y el 13 del Código Fiscal me establece el horario de las notificaciones, que es de 7:30 a 6 de la tarde. Entonces la autoridad fiscal ha violado muchas cuestiones en el derecho tributario, como son las notificaciones. Si eres un despacho que abre sus propias notificaciones, te vas a percatar de que no hay una simplificación administrativa en materia fiscal. Si nosotros ya acudimos a un despacho donde tiene una recepcionista para habilitar o abrir los buzones, pues la persona encargada de habilitar o abrir esos correos electrónicos, pues evidentemente tendrá que ser también una persona encargada o que sepa sobre qué tipo de notificaciones se deban de abrir. No sé si te ha tocado ver ahorita el tema de las famosas multas por la extemporaneidad o por la no presentación o no atender los requerimientos. ¿Qué pasa si al día de hoy, por ejemplo, me mandan un requerimiento y yo sé que tengo 2 o 3 declaraciones pendientes por presentar? Evidentemente, si la notificación surte efectos al cuarto día, al tercer, por no abrirlas dentro de las 72 horas, el Código Fiscal surte efectos al cuarto día, evidentemente yo tengo un plazo de 3 días para poder abrir esa notificación y presentar la declaración para que ya se encuentre considerado como extemporáneo, pero cumplimiento espontáneo. Entonces, un programa de compliance tiene mucho que ver también cómo vamos a capacitar a la persona que incluso va a abrir los correos y sobre qué tipo de correos. Si nos vamos a un tema de 69, recordemos que esas resoluciones también son vías electrónicas o por buzón tributario. Entonces, imagínense ustedes que la secretaria abre una presunción original para darte el derecho de audiencia para manifestar ante la autoridad para aportar pruebas. Entonces, si la autoridad no le pasó ese oficio al contador, no le pasó ese oficio al representante legal de la empresa, pues se le van a pasar los plazos para desvirtuar, ¿de acuerdo? Y es cuando se da ese tipo de situaciones. Incluso alguna verificación de domicilio, si yo tengo si yo no dejo dicho o bien explicado a la persona que va a recibir de repente una verificación de domicilio y le hacen preguntas sobre cuántos trabajadores tiene, de qué se dedica la empresa, si no tengo capacitado mi personal, pues pudiera pasar algún tipo de consecuencia de este acto, de esa naturaleza, por ejemplo, por no cumplir el domicilio con las características del artículo 10 del Código Fiscal. Entonces, compliance es prácticamente todo. Ok, o sea, de alguna forma no descansa solo en la idea entonces de lo que es el trillado
Si dice que es el 17, y si dice que el 30, o sea, tiene que ser en el fondo que lleve lo que es, no solamente lo que se está de alguna manera entendiendo de manera inicial o la idea básica, sino que tiene que no pensarse solo en lo único, sino en relación de todo lo que le rodea. Esto es así, porque si no, ¿qué caso tiene que cumplir, no? Retoma entonces importancia a las políticas y procedimientos hechas por los administradores. Totalmente. Ok. Y va de la mano, evidentemente, pues si el abogado, en este caso que es el encargado de velar por la organización, de atender las líneas de acción, o el contador, en este caso, recordemos en la vida, pues no somos todólogos. El que dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, en este caso, si el abogado no conoce la materia fiscal, pero a lo mejor necesita conocer de cuestiones ambientales, pues evidentemente no se va a lograr el fin de la empresa, que es poder salvaguardar la integridad o no mantener las políticas adecuadas para poder llevarse a cabo, ¿no? En este caso se requiere pues muchos conocimientos en todas las áreas. Hay compliance tributarios, hay compliance de varios tipos penales, pero aquí la finalidad también, más allá de las políticas y manuales, recordemos la responsabilidad jurídica puede ser calificada dependiendo del grado de riesgo o dependiendo del grado en que se hayan hecho las cosas. Por ejemplo, si una persona moral está publicada en el Diario Oficial de la Federación como presunta facturera, evidentemente, si yo en mi programa de cumplimiento tuve canales o tuve medios para poder demostrar que yo capacité a mi personal, incluso yo tenía una guía o un manual de procedimiento para poder capturar o registrar mis activos o poder declararlos en la declaración anual, evidentemente yo estoy demostrando que mis políticas contables o fiscales pues son acordes a lo que yo debería de hacer conforme a ley. Pero si la persona encargada de velar por ese cumplimiento, el contador o la persona que abre el buzón, pues no siguió las instrucciones, de alguna manera eso te ayuda a fortalecer un poquito o a disminuir la pena. En este caso, porque yo intenté hacer todo lo posible, pero sin embargo, pues un tercero subordinado a mi empresa, pues no pudo precisamente cumplir con mis políticas de integridad. Entonces, eso te ayuda un poquito, de acuerdo al 421 y 422, a disminuir el atenuante. Es decir, tiene cierta responsabilidad, sin embargo, va a ser cuestión de ser valorada por el juzgador, y en este caso, pues ya con las famosas sanciones o castigos, en este caso en materia penal, que tiene que ver a las personas morales, pues puede ser inclusive hasta la clausura, ¿no? La clausura o incluso el cierre total de las operaciones de la persona moral. Wow, pues es un tema bastante interesante y desde luego muy, muy complejo, porque definitivamente, como tú bien lo has dicho, el buzón tributario, aunque las notificaciones no se tienen por ahí, desafortunadamente el reglamento dice que funciona a todas horas, y pues ahí estar ahí, independientemente de todo lo que pues, el cumplimiento diario nos debe llevar, ¿no? Bueno, ya las consecuencias si aplican o no, pues en mi caso no aplican, pero por suerte ahí vamos. Entonces, bueno, ha sido la verdad un punto muy interesante. Yo les recomendaría que desde luego no lo dejaran así como en aire o una pregunta al aire. Siempre es importante consultarlo. Les repetía yo de este libro Compliance y sus elementos prácticos esenciales, pues en donde se tocan varios de estos puntos. Todo lo que de alguna manera has dicho en términos generales. Ricardo habla específicamente de la postura empresarial y análisis de criterios a la implementación de un compliance program. Y bueno, pues como todo lo bueno tiende a terminar. Y hemos llegado al fin de este programa y desde luego agradecerles a ustedes por la preferencia de vernos una semana más y desde luego la presencia del doctor Ricardo y más aún que nos regala parte de la música. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Muchas gracias, estimado doctor Carlos, y felicidades por todo lo que viene, por todo lo que has hecho, y pues hay que adquirir la obra, sin duda. Pues hay varios temas muy interesantes, incluso en el capítulo donde me tocó participar gracias a la invitación del doctor Carlos, hay una sentencia pública de que los juzgadores ya involucran temas de derecho internacional. Precisamente hay una sentencia donde se invoca como hecho notorio y agarra del plano internacional, precisamente en España, donde ya se dan, o estamos más avanzados en el tema de compliance en otros países que en México. Entonces ustedes pueden agarrar
la sentencia que viene en el libro y la pueden utilizar cuando se necesite para poder fortalecer en un medio de defensa en materia penal, pues este tipo de actos por parte de la autoridad. Entonces, pues muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias por la compañía que hoy nos diste y bueno, por lo principal también por compartir todo ese momento musical. Y bueno, pues yo los invito a que nos vean la siguiente semana, seguiremos hablando de temas técnicos y por qué no, haciendo un poco de música para que todos ustedes la pasen muy bien. Y bueno, pues que tengan excelente semana y nos vemos a la que sigue.